Sean todos bienvenidos a este nuevo video. El tema de hoy es semejanza. Vamos a trabajar con este tema que corresponde a la asignatura de geometría y trigonometría. Vamos a recordarlo. Desde un punto de vista geométrico, dos objetos son semejantes y tienen la misma forma, pero en dimensiones diferentes, de modo que los elementos que componen a ambos objetos sean proporcionales en una misma razón. En otras palabras, son semejantes y tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Entonces, sucede que, por ejemplo, estos dos triángulos, y en general para cualquier par de polígonos, vamos a decir que son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y además las longitudes de sus lados son proporcionales. Entonces, por ejemplo, ángulos correspondientes, el ángulo A le corresponde el ángulo A', el ángulo B le corresponde el ángulo B' y el ángulo C le corresponde el ángulo C'. Y en cuanto a los lados proporcionales, debe de guardar la misma relación si yo divido A' entre A', C', este segmento, entre el segmento AC, que es el que le corresponde, debe ser igual el resultado si divido del segmento A'B' entre AB y también el B'C' entre BC. Ahí se guardaría la proporcionalidad. Entonces, estos triángulos, el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo A'B', si se cumplen estas condiciones. En cuanto a los ángulos, pues vamos a tener que el ángulo A es igual al ángulo A'. Vamos a tener que el ángulo B va a ser igual al ángulo B' y vamos a tener que el ángulo C va a ser igual al ángulo C', ¿sí? Los ángulos son iguales. Si este mide 30, este también mide 30. Y respecto a los lados, pues la proporcionalidad se maneja de la siguiente forma. Vamos a tener que, por ejemplo, el segmento A'B', que es este, si yo lo divido entre el segmento AB, ¿sí? El resultado debe de ser igual a que si divido el segmento B'C' entre el segmento BC, que es el que le corresponde, y también debe de ser igual al segmento A'C' entre el segmento AC. El resultado es el mismo en las tres divisiones y este corresponde a R. R es la razón de semejanza. ¿Y qué significa esta razón? Bueno, que por ejemplo si el resultado fuera un 2, si la R vale 2, significa que el triángulo es 2 veces más grande que este otro triángulo y debe de cumplirse en todos los lados. Si este lado mide 10, entonces este mide 5. Eso es lo que significa que sean semejantes, que son iguales, diferente tamaño, pero hay cierta proporción. Puede ser el doble, el triple, o puede ser incluso la quinta parte, la mitad, 2/3 partes, etc. Vamos a ver unos cuantos ejercicios que se pueden resolver aplicando este concepto de semejanza. Por ejemplo, tenemos la siguiente situación. Dice, Fernando y Teresa desean saber cuál es la altura de un edificio donde estudian. Recordando sus clases de geometría, Fernando coloca una estaca para comparar su sombra con la del edificio del instituto. A continuación, Teresa comprueba que la longitud de la sombra de la estaca es 2.45 metros y la longitud de la sombra del edificio es de 13.1 metros. Sabe que la longitud de la estaca es de 3 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Bueno, en esta imagen se puede mostrar la representación del problema. Nos están preguntando por la altura del edificio, o sea, este lado. Entonces le vamos a poner que es X porque no lo conocemos. Sabemos que la sombra, la longitud de la sombra del edificio es 13.1, o sea, de aquí hasta aquí vale 13.1. Vamos a poner 13.1 y tenemos que la longitud de la sombra de la estaca es 2.45, o sea, este lado de aquí, 2.45, y que la altura de la estaca es de 13. Ahora, te das cuenta que se forman triángulos que son semejantes. Entonces, utilizando la proporcionalidad, que es una de las propiedades de las figuras semejantes, vamos a encontrar el valor de x. ¿Cómo vamos a plantear la ecuación? Simplemente vamos a dividir
los lados que son correspondientes. En este caso, x le corresponde al 3 y yo voy a poner que x entre 3 debe de ser igual a este lado entre este lado, que son las sombras. 13.1 entre 2.45. Esto lo estamos apoyando de que si los triángulos son semejantes se debe de cumplir esta proporcionalidad. Entonces con esta ecuación podemos encontrar el valor de x. Aquí ya es muy fácil de resolver. El 3 que está dividiendo va a pasar multiplicando, entonces x va a ser igual a 13.1 entre 2.45 por 3. Vamos a hacer las operaciones. Aquí podemos hacer primero la división y después multiplicar. Te va a dar el mismo resultado que si multiplicas y luego divides. Sería 13.1 entre 2.45. El resultado es 5.34. Vamos a utilizar dos decimales por 3. Y al multiplicar por 3, 5.34 por 3, el resultado va a ser 16.02. ¿Qué significa? Bueno, que como estamos hablando de metros, la altura del edificio es de 16.02 metros. Este sería el resultado utilizando semejanza. Veamos ahora otro de los temas que entran en este tema de semejanza, que es el teorema de Tales. Tales de Mileto establece que si tres o más paralelas son cortadas por dos o más secantes, la razón de las longitudes de los segmentos determinados en una de las paralelas es igual a la razón de las longitudes de los segmentos correspondientes determinados por las otras paralelas. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí está lo que expresa el teorema de Tales. Tenemos que estos son los dos segmentos. Bueno, más bien, estas son las paralelas. 1, 2, 3. Son tres paralelas. Están cortadas por dos o más secantes. Esta es una secante, esta es la otra secante. Y bueno, nos dice que la razón de las longitudes de los segmentos determinados en una de las paralelas es igual a la razón de la longitud de los segmentos correspondientes determinados en las otras paralelas. Entonces vamos a tener aquí la proporcionalidad. Vamos a encontrar el valor de la x, considerando que las rectas A, B y C son paralelas. Bueno, entonces aplicando el teorema de Tales vamos a tener que este lado entre este lado va a ser proporcional a este lado entre este lado. Así que la ecuación sería x entre 2 va a ser igual a 14 entre 10. Y podemos resolver. Nuevamente hay que despejar la x. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando. X va a ser igual a 14 entre 10 por 2. X es igual, 14 entre 10 va a dar 1.4 por 2, entonces x es igual a 2.8. Entonces este lado mide 2.8 centímetros, aplicando lo que el teorema de Tales establece. Veamos un tercer y último ejemplo. Dice, con base en la ilustración, encontrar la altura del edificio, conociendo la altura del árbol y la sombra proyectada por el sol. Bueno, aquí también dentro del teorema de Tales se establece que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtienen dos triángulos semejantes. Entonces aquí yo tengo un triángulo grande que está formado por el edificio, su sombra y esta distancia. Y dentro de ese triángulo grande se traza una línea paralela que es la altura del árbol y se generó otro triángulo pequeño. Este triángulo pequeño es semejante con el triángulo grande. Entonces podemos también aplicar la proporcionalidad para encontrar el valor del edificio, que sería la x. Este lado, la altura del edificio, le corresponde a la altura del árbol. Por lo tanto, la ecuación sería x entre 5 va a ser igual. Podemos tomar la distancia que tenemos de la sombra, que es 270 entre la sombra del árbol, que es de 6. Y ya tenemos aquí la ecuación. Vamos a resolver. Esto es muy sencillo. El 5 que está dividiendo pasa multiplicando. 270 entre 6 por 5. X va a ser igual
Hacemos la división, 270 entre 6 nos da 45 y ese 45 lo vamos a multiplicar por 5. Entonces nos va a dar que x es igual a 225. ¿Qué se concluye? Bueno, nuevamente la altura del edificio es de 225 metros. Y bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.